entrevista con Luis Arce Catacora, donde recordó que en realidad hoy pues Áñez se está beneficiando de la buena economía y de las reservas que tiene Bolivia hoy para poder solicitar préstamos a los organismos internacionales. Eso en realidad yo creo que la población hoy debe darse cuenta. ¿Por qué tiene que darse cuenta? Es tan sencillo. ¿Por qué el Banco Mundial? Imagínate ustedes el Banco Mundial, el FMI, sin haberlo aprobado los parlamentarios el préstamo, ya le dio la plata al gobierno boliviano. O sea, que es arbitrario. ¿Pero por qué? Porque alguien, es como que tú, ¿no? Tú vayas a querer que alguien te preste plata, no reúnes los requisitos que te pide para darte préstamo, pero ya te está dando la plata. ¿Por qué? Lógicamente, porque dice, oye, esa persona sí tiene capacidad de pago, préstale la plata. Pero le falta requisito, no importa, préstalo, porque eso van a pagar. Ellos tienen recursos, tienen para poder cumplir con los pagos. ¿Comprende? O sea, eso se llama que es un buen cliente, ¿me entiendes? Que muy pocas veces se encuentran, por si en caso. Y hablando de países, Bolivia, a pesar de que este gobierno ha destruido la economía en este corto plazo, a pesar de ello, la reputación de Bolivia ante el mundo goza de buen estatus. Bolivia, a pesar de todo, es respetado porque dice, no, Bolivia, a pesar de toda la desgracia, tiene todavía sólido las cosas. Y es por ello que cualquier organismo internacional quiere prestarle plata. Si no, ¿tú crees que te va a prestar? Hay cuantos países que le están prestando sencillos. ¿Por qué? Porque no goza de un prestigio, no tiene los respaldos. Entonces, lo que está haciendo el día de hoy Yanín Áñez, todo el mundo le quiere dar plata. ¿Pero por qué? Gracias a la economía fortalecida que ha dejado el movimiento al socialismo en los 14 años de gobierno. Entonces, eso tiene que decirle la verdad. Pero también Luis Arce Catacora ha mencionado, y en realidad es preocupante. ¿Por qué le digo esto? Porque actualmente la inflación en Bolivia debe estar entre 1.5 a 1.8, la inflación anual, pero no se olviden que en los años 80 la inflación pues llegaba a más de 2000% la inflación. ¿Qué quería decir eso? Que la plata que cobrabas hoy día ya no te alcanzaba para mañana ni para comprar un pan. Con un sueldo comprabas un pan, lo que ganabas en un día. La gente hacía cola en el azúcar, cola para el pan, cola para el gas. O sea, era terrible lo que pasaba en los 80. Pero ¿por qué sucede eso? O sea, no se olviden que cuando uno saca un préstamo internacional, te estás sacando préstamo y te estás endeudando ante una entidad particular, que no es tuya, es una empresa extranjera donde te está prestando la plata. Pero ¿qué sucede cuando tú agarras la plata de tu país? El Banco Central de Reserva, Yanín Áñez, este gobierno, ha sacado más de 1.000 millones, $1.000 millones del Banco Central de Reserva de Bolivia. O sea, de su propio banco. Entonces, ahí está la gravedad de las cosas. ¿Por qué? Porque ese dinero es el dinero que mueve, que rota en el país. Es el que le da el flujo a la economía en el país. Es el dinero que circula en el país. Pero ¿qué sucede cuando el gobierno saca ese dinero? Entonces genera inflación. ¿Me entiendes? Es fácil coger el dinero, pero ese dinero juega un papel importante para lograr la estabilidad económica dentro de un país. Y eso lo saben los economistas. Y hoy, déjame decirle, si no se repone ese dinero, Bolivia va camino a la inflación y ya está caminando a la inflación. Yo le puedo asegurar que en menos de un par de años, a ese ritmo, la inflación de Bolivia va a llegar a más de 500%. ¿Y qué quiere decir eso? Que el sueldo que ganan el día de hoy un boliviano le va a alcanzar para comprar un kilo de azúcar. Es gravísimo hablando en términos económicos. Yo desde aquí le pido a los economistas de Bolivia hacer un informe sobre este aspecto y darle a entender al gobierno de que es un error haber sacado plata de su propio país. O sea, las cosas van para mal. Vamos a escuchar esta entrevista que dio Luis Arce Catacora, donde habla de todos estos aspectos económicos de Bolivia. Miren cómo la verdad se abre paso como la luz en la oscuridad. Nos decían todo eso que decía Darío. Oh, que se han endeudado, que estamos hipotecados a los chinos, ¿no?
Nosotros habíamos alcanzado una deuda de 11.000 millones de dólares, deuda externa estoy hablando, de 11.000 millones de dólares. Y bueno, esa deuda externa, básicamente el mayor acreedor no era pueblos chinos, era el Banco Interamericano de Desarrollo con cerca de 3.500 millones de dólares. A ese momento la deuda con la China no alcanzaba ni a 900 millones de dólares. Para tener las cifras más o menos contextualizadas, 900 millones de dólares de 11.000 millones de dólares, es decir, una participación absolutamente exigua. Decían que estábamos sobreendeudados. Miren cómo han tenido que tragárselo con este criterio, porque cuando ellos van a pedir el crédito al Fondo Monetario Internacional, y está eso felizmente público en el informe que yo siempre lo he tomado, donde he criticado que este préstamo que el país pidió al Fondo Monetario Internacional estaba condicionado y está condicionado a políticas a seguir. En ese mismo documento, donde revelan que una de las intenciones es devaluar y otra de las intenciones es reducir el déficit con reducción del gasto público y la inversión pública en Bolivia. En ese mismo documento está que se le aprueba el crédito, dada la gran capacidad de endeudamiento externo que tiene por el buen manejo del endeudamiento que hizo el país en los últimos años. Miren ustedes la paradoja que se da en este caso. El Fondo Monetario Internacional esgrime ese argumento para aprobarle el crédito al gobierno nacional, ¿no? Y muchos organismos internacionales, porque has recibido plata del BID, de la CAF, del Banco Mundial, en fin, de varias organizaciones y organismos internacionales. Uno de los elementos que ven ellos para garantizarse el repago, la devolución a estos organismos de esa deuda, es ver si ese país va a poder o no va a poder pagar, y eso es ver el comportamiento y el manejo de la deuda de nuestro país, que ha sido pues satisfactoria, impecable para los organismos, y por eso es que han dado todos los créditos. Este gobierno, paradójicamente, se ha beneficiado del buen manejo del endeudamiento externo que hemos hecho nosotros en nuestro gobierno. Y con eso creo que se elimina todo elemento de críticas que podían haber habido, eso que se estaba creciendo. Ellos son más bien los que se están endeudando ahora. Si uno suma todo lo que hemos visto que los ministros, ya porque son 2 ministros de Economía ahora, ¿no? Parece que ya no, otra cosa había sido con guitarra, pues, ¿no? Una cosa es criticar y criticar y criticar, y cuando están en funciones, no hay resultados económicos, porque sencillamente es otra cosa, ¿no? Hay que saber manejar la economía, no es cualquier cosa, cualquiera puede escribir un artículo, cualquiera puede salir a la televisión a hacer un comentario de cómo se debería manejar, pero otra cosa había sido manejando la economía. Ya tenemos un ministro que se aplazó, que se tuvo que salir, que tuvo que renunciar del gobierno actual. ¿Por qué? ¿Por qué renunció? Porque sencillamente no entiende cómo maneja la economía, cómo se maneja una economía y cómo se maneja el país. Nosotros lo dijimos en su momento. Este gobierno se está endeudando y lo que está haciendo es endeudarse de organismos internacionales, pero también se está endeudando peligrosamente del Banco Central de Bolivia. Lo que está haciendo este gobierno, si uno suma todo lo que vienen diciendo los ministros de Economía de que se van a endeudar, nosotros dejamos una relación de deuda externa PIB, que fue lo que condujo a que los organismos internacionales le dieran crédito a este gobierno, del 26%. 26% de la relación deuda externa Producto Interno Bruto. Este gobierno, si cumple todo el endeudamiento que ha dicho que va a cumplir, vamos a llegar a 39%. Es decir, a un punto porcentual, 40%, del tope máximo que los organismos internacionales toleran que un país se endeude. Pero lo peor, que este gobierno se está endeudando, y esto es muy importante, porque los medios de comunicación, porque la propia, los parlamentarios oficialistas han ocultado lo que la presidenta de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados ha denunciado. Este gobierno se estaba endeudando para pagar salarios, para pagar las propagandas que hacen en la televisión, para gastos que nosotros denominamos los gastos corrientes, los gastos de funcionamiento de la burocracia estatal. Nos estábamos endeudando estos 1.100 millones de dólares que se ha hablado y que ha estado, que la presidenta salía a cada rato a exigir a nuestra asamblea que apruebe, estaban destinados
a pagar sueldos, salarios, cubrir los gastos que tiene este gobierno y no a cubrir inversión, no a enfrentar el coronavirus, peor para enfrentar los problemas económicos que tiene el país. Miren ustedes, eso lo vi en y no lo vi en ningún medio de comunicación, lo vi en las redes, porque eso está colgado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en una conferencia de prensa que dio la presidenta Otilia de la Cámara de Diputados. Miren ustedes, entonces, nos estamos endeudando para el gasto corriente, lo que nosotros nunca hemos hecho. Cuando nosotros estábamos en el gobierno, el movimiento al socialismo tenía una política muy clara. Solo nos endeudamos para financiar proyectos de inversión, porque la inversión da un rédito, da una ganancia, que esa ganancia sirve para pagar el endeudamiento externo. El gasto corriente no. Se le paga a la señora Áñez, se le paga al señor Murillo, se le paga a los salarios, al señor López y a todo el gabinete, y esa plata no la vemos nunca más. No hay ningún rédito que nosotros sacamos en pagar sueldos y salarios a toda esa burocracia. Y eso es lo que está haciendo este gobierno. Este gobierno se endeuda para pagar gasto corriente. Por eso está mal este gobierno. Ha eliminado la inversión pública porque ha implementado desde noviembre del año pasado el modelo neoliberal otra vez. Ha desplazado nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, que lo aplicamos desde enero del 2006 con los éxitos económicos y sociales que son de conocimientos internacionales. Entonces queda claro que lo que está haciendo este gobierno en manejo económico, especialmente de la deuda externa, es peligroso. Y el otro peligro, que nosotros nunca lo habíamos utilizado, el crédito del Banco Central de Bolivia. ¿Por qué es peligroso esto? Yo voy a acudir a la memoria de muchos que como ya tienen algunas canitas encima. El periodo hiperinflacionario del año 82-84, que muchos no estaban presentes en el planeta, pero lo que nosotros hemos vivido en ese periodo, si nos acordamos perfectamente, es la famosa hiperinflación. El año pasado, redondeando, la inflación estaba en 1,5% anual, 1,5%, ni siquiera 2%, 1,5% anual. En el periodo hiperinflacionario, la inflación anual llegó a 21,000%. Para quienes no conocían estos datos del periodo neoliberal, del periodo de la hiperinflación en Bolivia. Entonces, eso fue el año 82-85, donde llegamos a 21,000% de inflación anual. Ese hecho es muy importante porque hay que ver de dónde sale, cuáles son los parámetros que generan ese incremento de la hiperinflación que han vivido nuestros abuelos. Sería interesante, los jóvenes especialmente, pregunten a los abuelos, pregunten a los papás, ¿no? Pregunten a las personas que han vivido eso, ¿cómo era? Porque realmente ese periodo era insufrible, ¿verdad? Miren ustedes lo que ocurría. Yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana, no a las reuniones con el presidente, sino a hacer cola para comprar pan, y uno hacía cola para comprar pan y le vendían 5 pancitos. 5 pancitos, nada más. Luego, no había gas, todo subía cada día de precio, no había nada que comprar, no había arroz, no había fideos, no había azúcar, no había nada, no había aceite, no había nada. Todo se ocultaba porque al día siguiente costaba 10, 20 veces más. Entonces, ese era el periodo hiperinflacionario, que se origina, ¿dónde? En que ese gobierno se financió emitiendo dinero del Banco Central de Bolivia. Ojo, mucho cuidado, mucho cuidado. Nosotros estamos muy atentos a lo que puede ocurrir. Esa deuda interna que yo reclamo, ustedes me van a ver en los medios de comunicación decir que este gobierno se está endeudando, endeudamiento externo, que he mencionado, que vamos a llegar al 39% con respecto al Producto Interno Bruto, en el margen del tope de cualquier endeudamiento. Pero el otro endeudamiento peligroso es el endeudamiento interno que este gobierno está contrayendo con el Banco Central de Bolivia, con el peligro de que cuando esto pase, la pandemia pase y tengamos muchísima liquidez en la economía y no haya reaccionado la economía, bueno, pues vamos a estar enfrentando procesos inflacionarios y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Por eso es que nosotros estamos angustiados del manejo económico. Día que pasa, día que están haciendo malas cosas, día que nos hundimos más y cada vez que nos hundimos más, tengan la seguridad que va a ser mucho más largo el camino para salir de la crisis.